Buenas noches, mi nombre es Cristalaria Góngora, soy estudiante de la carrera de Medicina y el día de hoy voy a presentar mi manual Cálculo de concentraciones de soluto. Las concentraciones de soluto las podemos ver presentes en nuestro día a día, por ejemplo, cuando hacemos un licuado, estamos teniendo una concentración de soluto. Sin embargo, surge una incógnita: ¿cómo podemos realizar este cálculo de concentraciones de soluto de manera precisa? Y a partir de eso se desprende el presente manual. Pero antes de eso necesitamos establecer algunos conceptos. Para empezar, ¿qué es una disolución? Una disolución es una mezcla formada por dos o más sustancias puras que no reaccionan químicamente entre sí. El soluto es la sustancia que se disuelve en una solución. Una característica importante del soluto es su solubilidad, es decir, la capacidad que tiene para disolverse en otra sustancia, mientras que el solvente es la sustancia en que se disuelve un soluto. Por poner un ejemplo, en un licuado, chocomil sería disoluto, la leche sería disolvente y la disolución sería la mezcla homogénea que se da en el licuado. Ahora, ¿cómo podemos medir la concentración de soluto en una disolución? Para medir la concentración de soluto en una disolución podemos usar porcentajes, pero ¿qué son los porcentajes? El término porcentaje quiere decir por cada 100. Esto quiere decir que cuando expresamos algo en porcentaje es con relación a 100 partes y podemos determinarlo como nuestra cantidad entre 100. También podemos utilizar lo que son las razones geométricas, por ejemplo, entre la concentración de nuestro soluto sobre la concentración de nuestra disolución, donde vamos a tener un decimal que nos indicará que por cada tanto de soluto habrá un entero de disolución. Esto lo profundizaremos en la siguiente diapositiva. Por poner un ejemplo, se requiere preparar un concentrado de alcohol al 40%. Si se sabe que el volumen total es de 500 mililitros, ¿cuánto corresponde al volumen total del alcohol puro? Es decir, el soluto. Si tenemos que el 100% es equivalente a 500 mililitros, también podemos interpretarlo como que 500 se divide en 100 partes, por lo que 40 de estas partes es equivalente a 200 mililitros, y lo podemos comprobar al dividir 500 entre 100 nos da 5, cada parte equivale a 5 mililitros, por lo que 40 partes, 40 por 5 son 200. ¿Cómo podemos replicar o reproducir una disolución manteniendo su concentración? Podemos hacerlo por medio de la proporcionalidad, estableciendo una razón de cambio. Para reproducir una disolución podemos usar estas dos herramientas. Por ejemplo, al dividir la cantidad de soluto en el total de nuestra disolución, obtenemos la concentración mediante una razón geométrica. Si el soluto o el solvente aumentan, pues esta concentración se pierde, por lo que el otro tiene que aumentar para respetar esta razón. En el caso de buscar replicar una concentración, podemos usar una razón de cambio y mediante proporcionalidad establecer cantidades que nos permitan seguir respetándola. Usando el ejemplo anterior, si queremos replicar una concentración de alcohol al 40%, pero ahora buscando un total de disolución de 800 mililitros, hay que determinar la razón de cambio y buscar mantenerla. En ese caso, si dividimos los 200 mililitros del soluto entre los 500 mililitros de la disolución, nos va a dar que tiene una concentración de 0.4 o bien de 40%. Si nos damos cuenta, al multiplicar 500 mililitros por 0.4, obtendremos estos 200 mililitros. Y esto lo podemos justificar porque recuerden que 0.4 es equivalente o también se puede interpretar como 40 partes. Es decir, 0.4, 0.40 partes. 200 mililitros son 40 partes de 500 mililitros. 800 mililitros por 0.4 nos va a dar 320 mililitros, que quiere decir que por 40 partes de 800 mililitros tenemos que tener 300 mililitros de soluto para que se respete esta razón de cambio. Ahora, métodos para obtener concentraciones deseadas, agregando y quitando solutos solventes según convenga. En el primer ejemplo, se agrega soluto a la disolución. Para este caso vamos a primero determinar la relación existente del soluto y el solvente en la disolución. Las llamaremos solvente 1 y soluto 1. Tenemos que la disolución original es igual a la suma del soluto 1 más el solvente 1 y la concentración es equivalente al volumen de soluto entre el volumen de la disolución. El soluto que agregamos se conocerá como soluto 2, que al agregarlo pues también aumentará el volumen de nuestra disolución, teniendo que el total de nuestra disolución será igual a la suma del soluto 1 más el solvente 1 más el soluto 2. Para saber la nueva concentración usaremos la siguiente fórmula: el volumen del soluto 1 más el volumen del soluto 2 entre el total de nuestra disolución. Como recordaremos, pues el total de nuestra disolución también aumenta, por lo que se modifica la fórmula que se había establecido originalmente para la concentración, y esta fórmula nos ayudará a determinar la nueva concentración. Ejemplo, si tengo un agua de limón de 200 mililitros con concentración al 20% de zumo y le agrego 50 mililitros más de zumo, ¿qué concentración tengo ahora?
Tenemos que la concentración es de 20% y la disolución de 200 mililitros. Al sacar proporcionalidad y convertir los 200 mililitros a 100 partes, tenemos que ese 20% o 20 partes equivalen a 40 mililitros. ¿Cómo lo podemos comprobar? 200 entre 100 partes nos da que cada parte equivale a 2 mililitros, por 20 partes nos da 40. Al agregar 50 obtenemos que ahora el volumen de nuestro soluto es de 90 y el total de nuestra disolución de 250. Sí, de 250. Al aplicar la fórmula, tenemos que 50 mililitros más 40 mililitros son 90 mililitros entre 250, 0.36, que se puede interpretar que por cada punto 36 de soluto hay un entero de disolución, o bien 36%. En el caso 2, cuando se agrega solvente a la disolución, tenemos que igual la disolución original pues es el soluto 1 más el solvente 1 y la fórmula original de la concentración es esta. El solvente agregado a la disolución se conocerá como solvente 2 y al agregarlo también aumentará el volumen de la disolución, teniendo que ahora el total de la disolución es el soluto 1 más el solvente 1 más el solvente 2 y la nueva concentración la determinaremos con la siguiente fórmula, el volumen del soluto 1 entre el total de la disolución, que es esta, que nos dará la nueva concentración. Ejemplo, si tengo un tequila de 400 mililitros con concentración del 40% de alcohol y le agrego 500 mililitros más de otros líquidos, ¿qué concentración tengo ahora? Bueno, 400 mililitros es equivalente a 100% o a 100 partes, por lo que 160 mililitros es equivalente a 40%. Lo podemos comprobar, 400 entre 100 es igual a 4, 4 por 40 partes son 160. Al agregar 500 mililitros de solvente, tenemos que ahora son 500 mililitros más 240 de solvente. Estos 240 salen de lo que falta para completar, de 160. Si 160 son 40%, el 60% que falta sería equivalente a 240. También lo podemos comprobar. 400 entre 100 da 4 por 60, 240. Ahora sí, mientras que el soluto se mantendrá en 160 mililitros. Sumándolo, tenemos que el total de nuestra concentración ahora es de 900 mililitros. Al aplicar la fórmula, tenemos que 160 mililitros entre 900 mililitros será igual a 0.17. Por cada punto 17 hay un entero o bien 17%. Como nos podemos dar cuenta, cuando nosotros agregamos solvente, nuestra concentración disminuye, mientras que en el ejemplo anterior, cuando agregamos soluto, nuestra concentración aumenta. En el tercer caso, ¿qué pasa cuando evaporamos una solución de la disolución? Tendremos dos ejemplos, cuando evaporamos soluto y cuando evaporamos solvente. Cuando evaporamos soluto, tenemos que la fórmula a usar será el volumen del soluto menos el volumen del soluto evaporado entre el volumen total de la disolución, que el total de la disolución será la disolución original menos el soluto evaporado. Porque si perdemos pues parte del soluto, también se está perdiendo el total de la disolución, lo que nos dará la nueva concentración. Por ejemplo, si yo tengo 850 mililitros de alcohol al 70% y se evaporan 220 mililitros de alcohol puro, ¿cuánto es mi nueva concentración? Bueno, si 850 mililitros equivale al 100% y 595 equivale al 70%, entonces podemos utilizar la fórmula anterior. 375 mililitros de soluto que viene de 500 mililitros de soluto original menos 220 mililitros de soluto evaporado entre 630 mililitros, que es el volumen total de la disolución, que esto lo obtenemos después de restar el volumen total original de la disolución menos lo evaporado, nos da 0.59, que quiere decir que por cada 0.59 de soluto hay uno de disolución o bien un 59%. Ahora, ¿qué pasa cuando el solvente se evapora? La fórmula a usar será volumen del soluto entre el total de la disolución, que en este caso será la disolución menos el solvente evaporado, que nos dará la concentración. Por ejemplo, si yo tengo 2000 mililitros de caldito cocinándose, donde el 80% es agua y el 20% es el resto de ingredientes, y transcurridos 30 minutos observo que disminuyó el agua en un 15%, ¿cuál es la nueva concentración de mi caldito? Bueno, 2000 mililitros es equivalente a 100 partes, por lo que 1600 es equivalente a 80%, lo podemos comprobar, 2000 entre 100 da 20, 20 por 80, 1600. Igual acá, 300 mililitros viene a ser equivalente al 15%. Aplicando la fórmula 400 mililitros entre 1700 mililitros, que es igual, que vino de 2000 mililitros menos los 300 mililitros evaporados, nos va a dar 0.23, que por cada 0.23 de disoluto tenemos uno de la disolución o bien una concentración del 23%. Podemos representar esto en una tabla para explicarlo de una manera más fácil. Bueno, como nos podemos dar cuenta, si 300 mililitros se evaporaron en 30 minutos, también podríamos decir que en un minuto se evaporan 10 mililitros. Y esto lo podemos observar acá. Si yo dejo evaporarlo por 30 minutos, la cantidad de solvente restante será de 1300. La cantidad de soluto siempre se va a mantener porque el soluto no se está evaporando, pero la cantidad de nuestra disolución sí va a cambiar porque se está evaporando parte de su total.
que tendremos que será de 1700, por lo que la concentración será de 0.23 o 23%. En el segundo ejemplo igual, si se evapora por 40 minutos, tenemos que la cantidad de solvente restante será de 1200. ¿Esto por qué? Porque si se evaporan 10 mililitros por cada minuto, en 40 minutos se van a evaporar 400 mililitros. 1600 menos 400 nos da 1200, que también se resta acá. Ahora 1200 entre 1600 nos va a dar una concentración del 25%. De igual manera, en el último ejemplo, transcurrió 53 minutos, nos quedan 1070 mililitros de solvente y una disolución total de 1470 mililitros, lo que nos dará una concentración del 27%. Finalmente, ¿qué sucede cuando combinamos mismas cantidades de dos disoluciones con distintas concentraciones de soluto? Primero necesitamos conocer los niveles de concentración de ambas disoluciones por separado y el volumen total. Dado este paso, podemos aplicar lo siguiente: el volumen de soluto 1 más el volumen de soluto 2 entre la suma del volumen de las dos disoluciones nos va a dar su concentración. Por ejemplo, si yo tengo dos ampollas con alcohol, cada una con 50 mililitros, siendo la diferencia que una cuenta con alcohol al 90%, mientras que la otra cuenta con alcohol al 50%, ¿cuál será la concentración final después de mezclarlas? Bueno, primero manejaremos cada ampolla como un total o un 100%, donde 50 mililitros es equivalente al 100%, por lo que en la primera ampolla 45 mililitros será equivalente al 90%, lo podemos comprobar: 50 entre 100.5 por 90, 45 mililitros. Al igual que en el segundo caso, donde 25 mililitros será equivalente al 50%. Aplicando la fórmula, tenemos que el volumen de soluto 1, 45 mililitros, más el volumen de soluto 2, 25 mililitros, entre la suma del total de las dos disoluciones, 50 mililitros más 50 mililitros nos da 100 mililitros. Nos va a dar 0.70. Por cada 0.70 de soluto tendremos uno de la disolución, o bien una concentración del 70% después de mezclar nuestras ampollas. Como conclusión, podemos decir que el soluto y el solvente conforman la disolución, que si uno de estos se modifica, por ende también lo hará la concentración que tengamos de disolución. Los porcentajes y la proporcionalidad son herramientas que nos ayudan a determinar cantidades necesarias para nuestras disoluciones, pero que también podemos usar en distintos ámbitos de nuestra vida. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención, maestro, y que tenga linda noche.